Ahora vamos a hablar sobre un tema muy hermoso que es cómo andar en el favor de Dios. Cómo andar en el favor de Dios. El primero que anduvo en el favor de Dios fue Noé. Tenemos a Noé y esta es la historia, pero vamos a hacerlo un poco más corto a partir del número 12, 6, 12, Génesis 6, 12. Al ver Dios, es NBI, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Le dice: construye un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. A la de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo establecerá mi pacto. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. En el 5 le dice 6:5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos los pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces fue cuando dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he criado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Tremendo, ¿no? Pero Noé contaba con el favor del Señor. Qué hermoso, ¿no? Noé contaba con el favor de Dios. ¿Qué quiere decir favor de Dios? Su aprobación, su aceptación, su provisión, su apoyo y muchas cosas más. Esas son las expresiones del favor de Dios. Y cuando nacemos de nuevo, somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo y nuestro espíritu nace de nuevo. Entonces ya empezamos a tener una comunión con el Espíritu Santo. Ya se establece esa comunión y ya podemos comenzar a hablar con Él, pero sobre todo escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Desde ese momento ya podemos escuchar la voz de Dios. En el Salmo 32, 8 y 9 dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. O sea, en esta parte también, en otras traducciones dice: yo sobre ti fijaré mis ojos. Entonces el 9, no seas como el mulo o el caballo,
que no tienen discernimiento, que es también significa entendimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para que se acerquen a ti. Entonces, para conocer el camino de Dios, debemos primeramente aprender a escucharlo. Eso es muy importante, aprender a escuchar a Dios. Porque si tú no lo oyes, ese no es problema de Dios. Dios nos está hablando constantemente nos está hablando. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a saber qué es la voz de Dios y movernos de tal manera. ¿Qué debemos de hacer para aprender a escuchar su voz? Mira, cuando, por ejemplo, oramos, debemos también de guardar silencio para oír lo que Él nos contesta. Porque el orar no es de un solo, que nomás tú estés hablando. Él quiere también contestarte. Él quiere hablarte. Pero si no lo dejamos hablar y luego ya nos levantamos y nos vamos, etcétera, pues nunca vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Al meditar, pedirle que Dios nos hable y esperar que nos diga, que nos esté diciendo. Él nos habla, Él nos dice lo que quiere para nuestra vida. Él nos va a decir muchas cosas. Aquí Noé, él era un hombre justo, agradaba a Dios y andaba en el favor de Dios. Y él escuchaba a Dios. Él escuchaba todo lo que le dijo, como vimos ahorita. Cuando le dijo, vas a hacer un arca, él sabía, él estaba oyendo a Dios. Él sabía que era él el que le estaba hablando. Cuando le dijo, sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso, ¿no? Que estés platicando con Dios, que estés orando, que estés y que Él te diga, sobre ti voy a fijar mis ojos. Durante el día, pregúntate, ¿cuánto tiempo pasamos escuchando a Dios? Porque siempre estamos escuchando cosas, siempre estamos escuchando algo, ¿verdad? Ya sea en la radio, ya sea, ¿y qué estamos escuchando? Guardamos silencio, ponemos atención a ver qué nos va a decir. Debemos de aprender a hacerlo. Jesucristo tenía una forma de iniciar el día. Por la madrugada, él se retiraba del campamento que tenían donde dormían y se iba a estar solo con el Padre y platicaba con él, dice la palabra. Y el Padre le decía qué es lo que iba a pasar durante el día. Así que, por ejemplo, cuando se enfrentó con la muerte de Lázaro, él ya sabía que eso iba a pasar, ya se lo había revelado el Padre. Cuando diferentes milagros, diferentes personas con las que se encontró, no fueron sorpresa para él, porque él tomaba ese tiempo para hablar con Dios y que Dios y oír al Padre. Y esto debe de ser muy importante en nosotros,
el que debemos de aprender a escuchar a Dios, de hablar con Él constantemente, con el Padre, estar hablando con Él. Tenemos al Espíritu Santo, está sobre nosotros, no va difícilmente, miren, Él va a hablarte con voz audible. Él te va a hablar a través del Espíritu Santo y que Él habla a tu espíritu. Y tú sabes que es Él. Tú sabes que es Él lo que te está diciendo. Y hay veces en que sí, te va a hablar, te va a hablar directamente, como con Samuel, cuando era niño, cuando tenía unos 7 años, que estaba en el templo con el sacerdote Elí, que lo había entregado ahí su mamá para que se formara él como profeta. Y en una ocasión, él va a acostarse y le dice, y oye la voz, Samuel. Y él se levanta y va con el sacerdote, dígame, ¿me habló? No, yo no dije nada. Y bueno, y se va otra vez y le dice, Samuel, y así le dijo otra vez más y le contestaba, no, no fui yo. Hasta que entendió el sacerdote y le dijo, mira, si te vuelve a hablar, dile, mande Señor. Y sí, él le habla, Samuel, mande Señor. O sea, es Dios el que te está hablando, le dijo. Y ellos platicaron. Entonces, qué importante es poder aprender a tener comunión con nuestro Padre. Qué importante. Que el saber qué debemos hacer. A veces le preguntamos, pues acudimos a Él y le preguntamos, Señor, ¿qué debo de hacer en esta situación? ¿Qué camino debo de tomar? ¿Qué debo de responder? En fin, las preguntas que tú le quieras hacer. ¿Cuál es tu voluntad en esto? ¿Cómo debo de reaccionar? Hay tantas preguntas que se vienen, pero qué hermoso que Él te conteste, ¿no? Luego nos levantamos y nos vamos. Pues yo le pregunté al Señor, ¿y te habló? Sí, ¿fue el Señor? ¿O fuiste tú? ¿O fue un demonio? Eso es, hay que aprender porque a tu mente esas tres entidades tienen puerta para hablarnos a través de nuestra mente, de nuestra mente. Y por otra parte, como te digo, debemos de aprender a identificar su voz. Primero debemos de tener presente que lo que Él nos diga debe de ser congruente con la Biblia, debe de ser congruente con la palabra de Dios, de Él. Él no nos puede decir otra cosa. Él no nos puede decir, Dios me dijo que aquella mujer va a ser mi esposa, está casada. Eso está en contra de la Biblia. O cosas así, ¿no? Debo de tomar esto. Dios me dijo que debo de agarrar esto, que a mí me pertenece eso. Eso es robar. Es tomar algo que no te pertenece sin haber tenido el permiso de
del dueño, ¿no? Es robar. Entonces eso lo estás, pero es que Dios me dijo que lo hiciera. Está en contra de su palabra. Entonces alguien está bien, o de su palabra. Entonces Él cuando nos habla, no es congruente. Debe de ser congruente con la Biblia, no que se oponga. Otro punto es que siempre, la mayoría de las veces, Él discrepa con el razonamiento humano. Él sabe todas las cosas y la mayoría de las veces lo que Él nos habla no estamos muy de acuerdo, ¿no? Porque nuestros pensamientos, Él dice, no son sus pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Y Él es omnisciente, Él sabe todo. Él sabe qué va a pasar más adelante. Entonces, muchas veces lo que Él nos diga no nos va a gustar, va a chocar con nosotros. Pero si tú ya has aprendido discernir la palabra de Dios y tú sabes que es Él, debes de tomarlo como de Él. Por eso es importante la obediencia. Tus pensamientos, nos dice Él, no son mis pensamientos. El otro punto, cuando Él nos habla, también choca lo que nos dice con nuestros deseos carnales. En 1500, en el Gálatas 5:17, 5:17, aquí estás. Así que les digo, voy a leer el 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Y el Espíritu aquí tiene E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, de la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieran. Pero si los guía el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Entonces, el Espíritu va a poner cuando nosotros queremos hacer algo, como dice aquí, y que no está de acuerdo con Dios, Él nos va a poner, Él nos va a hablar y nos va a decir, hacer ver que no es correcto eso, y debemos de aprender a escucharlo. Por eso es importante aprender a escucharlo. Otro punto, debemos de ser obedientes a lo que nos dice. Porque decimos, Dios me está llamando a que haga tal o cual cosa y no tengo los medios o fortalezas para hacerlo. Mira, Dios no nos llama a hacer algo si no nos da los medios necesarios para hacerlo. Si Él te pide que hagas tal o cual cosa, Dios te va a dar los medios. Y va a ser congruente con lo que Él te dice. A veces nosotros, por nuestra carne, por lo que nuestros deseos, decimos que Dios me está llamando a que me vaya de misionero, que me vaya de misionero al África.
Y ahí estás, ¿no? Pídele, pídele, pídele diciendo eso y hablando con la gente y hablando con todos. Cuando Dios ya cansado te dice, mira, tus vecinos no les has hablado de Dios. ¿Cómo si a esas almas que tienes enseguida de ti no las has evangelizado? Pues ¿cómo crees que te voy a dar todo aquel territorio, todas aquellas almas? Es lógico, ¿no? Es muy lógico. Otro punto para aprender a escuchar a Dios. Dios nos habla con una voz apacible. Él no grita, Él no hace estruendos ni nada. La voz de Él es una voz apacible, es una voz tranquila y lo está haciendo el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Para eso tenemos el Espíritu. Nos está hablando. Nos habla siempre muy claro. No podemos quedar con dudas. Y si hay algo que tú no entiendes o quieres preguntarle, no hay ningún problema. No estás desobedeciendo, Señor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como con el arca, ¿no? Que le dijo a Noé, yo creo que Noé le dijo, ¿y cómo le voy a hacer? Yo no sé qué es un arca, nunca la hemos visto. Entonces, está bien que nosotros le preguntemos al Señor cómo le debemos de hacer, aunque confía que Él siempre pone todos los medios. Y nosotros decimos, es que Dios no me ha hablado. Sí nos ha hablado, recuerda que te dije ahorita. Sí, Él nos ha hablado. Mira, fíjate qué tan sencillo es. El que tú estés aquí, tú estás porque Dios te habló. Así tan sencillo. Dios te habló. Nadie, si ya eres salvo, nadie va a la salvación sin que el Padre le llame. Sin que el Padre le llame verdaderamente. Por eso Dios no nos ha llamado a nosotros a exhortar a la gente. Eso es un trabajo del Espíritu en nosotros. En nosotros. Cuando tú no oyes a Dios, cuando no tienes esa comunicación con Dios, sí va a utilizar un tercero, va a utilizar a otra gente para exhortarte, ¿no? Pero Dios es muy claro en lo que nos dice. Nadie va al Padre por su propia voluntad. No dices tú, ay, se me antojó ir a la iglesia, quisiera ir a una iglesia, quisiera hacerme cristiano. No, Dios te está hablando. Dios ya puso los ojos en ti. Y Dios te está hablando, está poniendo los medios para que se te invite y te lleven o tú vayas. Cuando estamos oyendo la predicación, también es el Espíritu el que te está hablando a tu corazón si ponemos atención. Si estás poniendo atención, estás diciendo, Padre, ¿qué me quieres decir?
¿Qué quieres decirme con eso? Él te habla, Él te está diciendo qué es. A veces vienen y me dicen, eso no es raro, es frecuente, que me digan, es que eso que habló de esto, de aquello, o tal cosa, no, yo no les digo nada, pero la verdad es que yo nunca hablé de eso. O gente que se va enojada, eso lo veía mucho en escuela para padres, porque se iban enojados porque con la esposa ya le platicaste a ese hombre o a esa mujer todo lo que pasa en nuestro matrimonio. Y, y no es así, es que Dios le está hablando a él lo que está, lo que está pasando en su matrimonio. Dios nos habla de manera personal, como le decía ahorita. Dios es personal. Él es el que sabe todo acerca de nosotros. Ahora, Dios necesita captar nuestra atención para hablar. Nos inquieta, sentimos algo por dentro que nos atrae a Dios, como con Samuel el ejemplo. Se me estaba pasando un punto, algo aquí, que no lo había escrito, pero sí me dijo Dios que lo dijera, que cuando Dios nos habla de manera personal, porque siempre hay en las iglesias grandes personas que van y te dicen algo que no les gusta de ti o algo que quieren ayudarte con muy buen corazón. Sabes que todo lo que te diga de parte de Dios, tú puedes aceptarlo o no aceptarlo. Dios no se enoja, porque eso está permitido. Porque puede ser la persona, puede ser el diablo. Y ahí, en lo que se nos profetiza, en lo que se nos dice de parte de Dios, está permitido decir, yo rechazo eso, no lo acepto. No está bien. No es eso para mí. Es personal y tú debes de hablar con Dios, Señor. Eso que me dijiste a través de mi hermano, ¿es correcto? Y estamos bien en hacerlo, en preguntarle a Dios. Eh, y también Él nos puede hablar de alguien más, como les dije. Debemos de tener mucho cuidado con los mensajes de otra persona, como te dije ahorita. Si usted le dice, Dios me dijo esto, que te dijera, mira, debes de tener mucho cuidado porque estás utilizando el nombre de Dios. Y eso es muy delicado. Eso es muy delicado en el crecimiento de nosotros. Yo en eso tengo mucho miedo, mucho temor. Así en mi formación me lo hicieron ver. Por eso yo a nadie les he dicho nada. A nadie le he dicho nada. Que Dios dice, que Dios me dijo. Yo no se los digo porque estoy usando a Dios. Estoy hablando en nombre de Él. ¿Y qué si no? Yo le digo, compruébame o háblale a Él. Háblale tú a Él, tú díselo. Para eso tiene su espíritu. Bueno, Dios puede captar nuestra atención de muchas formas para hablarnos. Bendiciéndonos, aunque no es la mejor manera, ¿no?
porque Dios te bendice y lo primero que haces es darle gracias a Dios. No, hombre, qué bonito está. Ni nos acordamos de Él, ¿no? Otra es con decepciones, correctamente. Dios trae decepciones a nuestra vida, pues de alguna manera que volteemos a verlo. Y aún así hay gente, como dice el dicho, ves la tormenta y ni aún así te hincas. O sea, la demás gente está viendo el problema por el que tú estás pasando y Dios dice, ni aún así te hincas. O sea, qué tremendo, ¿no? Por decepciones nos volteamos a Él, nos captan nuestra atención para platicar, por problemas económicos. Entonces, como puedes ver, hay muchas formas, incontables formas, de cómo Dios nos puede hablar, nos puede corregir la dirección que estamos llevando para que nos volvamos a Él, andar y podamos andar en el favor de Dios. Es muy importante eso. Mira, a veces cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios y no hablamos con Él, sino que estamos más pidiéndole, pídele, ten seguro que Él quiere darte más de lo que tú le estás pidiendo. Él no es un capataz, no es un capataz que está viendo a ver cómo hace esto o aquello, cómo te hace daño, cómo te amonesta, cómo te dice que no para algo que es bueno. Él no es un capataz, Él es puro amor y Él está buscando siempre lo mejor para nosotros, pero como les digo, lo que a nosotros parece que está bien, a lo mejor para Dios no es así. Para Dios no es, o no es el momento, o no es el momento todavía. Entonces debemos de saber esperar. Y como les digo, hay que aprender a escucharlo. O sea, significa que debemos de andar en su aprobación, con su aceptación, con su apoyo, con su provisión, con su gozo. Fíjense, ahorita me viene a la mente, mucha gente quiere ser profeta. O sea, profeta es aquella persona que habla de parte de Dios. Ese era el profeta. Dios no se comunicaba con el hombre en el Viejo Testamento. Se comunicaba a través de un profeta. Y en la ley decía que si tú profetizabas algo y no se cumplía, te iban a matar, te iban a apedrear. O sea, qué tan importante era el temor que deberías de tener al profetizarle al rey, al decirle al rey esto o tal cosa, y que no pasara. Y el rey tenía sus profetas, ¿no? Que siempre le decían que, pues lo que él quería oír. Y estaban muy a gusto ahí con Dios. Entonces, el otro punto para andar en el favor de Dios y rápido es confiar en Él. Si escuchamos a Dios, también debemos de confiar en Él. No es otra cosa que tener fe en Él, creer en Él. Dice la palabra que todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe.
O sea, imagínate a Noé, pues que no confiara en él, que le dijera, me vas a hacer un arca de tal medida, y no, pues no confío en ti, lo que me estás diciendo. Debemos de confiar que lo que te está diciendo es correcto, es correcto. Y, y seguir adelante con lo que Él nos está diciendo. Por eso, si estás escuchando a Dios, también debes de confiar en Él.